Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Saludos, terrícolas de un planeta contaminado llamado Medellín. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y los saludo en un nuevo episodio del lunes 4 de mayo de 2020. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo mes con ustedes en este podcast de cuarentena y además de eso contándoles en las voces de los soñadores las noticias más importantes de Medellín y Antioquia. Ya se instalaron las sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín de manera virtual con la tarea de debatir y aprobar el Plan de Desarrollo de la Ciudad 2020-2023, que tendrá un presupuesto de casi 23 billones de pesos, el segundo más grande del país, por supuesto. Además de eso, les contamos la cuarentena desde los barrios. Habitantes del Limonar 1 del corregimiento San Antonio de Prado manifiestan inconformidad y preocupación, pues indican que las ayudas por parte de la alcaldía son insuficientes y aseguran que van a realizar manifestaciones y mientras en varias trabaja en una campaña para promover el reciclaje en los hogares, los recicladores independientes piden que les ayuden entregando el material directamente a ellos, ya que este se está quedando en las grandes empresas, permitiendo que pasen esta cuarentena en precariedad. Además, se suspende el cobro de valorización en Antioquia durante la pandemia, según anunció Aníbal Gaviria, y en un programa como el de hoy seguimos con nuestro análisis juicioso de gabinete municipal. Todavía estamos desmenuzando quiénes están en el gobierno local y además regresa Ana María Betancur Jaramillo con su cápsula de cultura y pandemias. En la segunda parte de nuestro programa contaremos con una maravillosa entrevista al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, que hace uno de nuestros editores de ciudad, Santi Sánchez, también por supuesto en conjunto con sus compañeros, y podrán escuchar el podcast en nuestro canal de mixcloud.com/moradastereo, y Juan Pablo Pineda, nuestro reportero, y Felipe Palacio, nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, como es lunes, nos traen los recomendados de cine. Yo comienzo esta emisión de Morada Noticias contándoles que ciudadanos en diversos barrios de la ciudad reportaron quemas de pólvora anoche, en la Comuna 8, en la 9, en el centro, en Campo Valdés, incluso se escuchaba desde Carlos R. Restrepo, Calasanz, Manrique, incluso Llano Grande y La Estrella, que son municipios alrededor, San Javier, Prado Centro, Villahermosa, en fin. La hipótesis que dieron muchos ciudadanos a través de Twitter fue que se debía a la excarcelación de jefes de combos por la cuarentena, y esta hipótesis fue confirmada por el experto en seguridad Fernando Quijano vía Twitter. Lo que dice la policía simplemente es una cifra general de que hay 32.000 comparendos desde el 20 de marzo y que en el 123 solo recibieron reportes de pólvora en Robledo y la parte alta de la Comuna 13. 2 incidentes en los últimos días, pero no hay información de los mismos. Juan Pablo Pineda desde la Comuna 12, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué opinas pues de esto, que la cuarentena es para unos y para otros no? ¿Y qué nos cuentas desde los corregimientos? Lau, un saludo especial para ti, un saludo especial para Yorani, para Juanjo, para todo el equipo de casa, para todos los chicos, para toda la ciudad, para mi amigo, como siempre. ¿Qué puedo decir yo sobre eso? Es un asunto muy complejo porque todos sabemos que en Medellín hay una fuerza muy poderosa por parte de los combos delincuenciales y que en muchos casos lamentablemente ellos terminan determinando cuáles son las acciones que se toman en la ciudadanía. Lograron instituir, por ejemplo, el asunto de la alborada y pareciera pues que para ellos no hay ley, no hay constitución, no hay normas. Ese es un asunto muy, muy, muy difícil y al que lamentablemente uno no le ve una solución pronta o efectiva. Y además de eso, pues hoy nos toca empezar con una noticia no muy positiva de los corregimientos. Los habitantes del barrio del Limonar 1 del corregimiento de San Antonio de Prado manifiestan inconformidad y preocupación, pues indican que las ayudas por parte de la alcaldía son insuficientes, por lo que aseguran que van a realizar manifestaciones. Las condiciones de las personas que habitan el barrio son difíciles, tanto en términos de alimentación como en los subsidios entregados por la administración municipal. Según información recolectada por el portal Por los Derechos Humanos, a quien damos el crédito de esta nota, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Bernabé López, indicó que ya se habían entregado 160 mercados y que el barrio es uno de los lugares más beneficiados, pero parece que no es así.
Hablamos con Sandra, una lideresa de la comunidad, quien nos manifestó que la ayuda ha sido incompleta. Muchos no han recibido ninguna ayuda y otros han recibido la ayuda de Medellín Me Cuida, que en algunos son 100.000 pesos, a otros les dieron un mercado en especie, pero que según las palabras de Alexis Mejía, que es el gerente encargado del corregimiento, ya no pueden recibir más ayudas. O sea, quien haya recibido los 100.000 o el mercado o un subsidio de familias en acción o el ingreso solidario, porque esa base de datos unifica todas esas ayudas, quien haya recibido cualquier clase de esas ayudas ya no puede recibir más ayudas. Entonces imagínate una familia que recibió, digamos, 160.000 pesos del ingreso solidario hace 20 días, ya de eso obviamente no queda nada. Entonces son familias que en este momento ya están pasando hambre, y en el Limonar pues tenemos una lista, yo tengo un lista de 35 familias que a hoy están suplicando cualquier clase de ayudas. Unos ya recibieron, pero que a hoy ya no tienen ningún alimento. Sandra nos contó que desde la Mesa de Articulación Juvenil se han entregado varias ayudas y que han recibido muchas quejas al respecto de las actuaciones de las autoridades. Ellos expresan que las medidas de la alcaldía son insuficientes para solucionar las dificultades por las que atraviesan los habitantes del barrio. Según esta lideresa, solo en el sector de Limonar 1 hay más de 100 personas en dificultades y, por ahora, se han manifestado con trapos rojos, reuniones y un motín que se le hizo al señor López, pero están planteando una marcha activa en protesta por la falta de comida. Nos comunicamos con la gerencia de corregimientos de la alcaldía para saber cómo han manejado la situación y qué soluciones le han ofrecido a la comunidad, pero hasta el momento no nos han dado respuesta. Y a esta hora, otra historia que se vive en las calles de Medellín en esta cuarentena, un nuevo gremio afectado por las decisiones que puede tomar la administración municipal. Yurani Alzate, desde el norte del Valle de Aburrá, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todo mi equipo de trabajo y a todos nuestros oyentes. También le quiero mandar un saludo muy especial a todos los chicos y al equipo de Casa Morada. Mientras la Alcaldía de Medellín, en la crisis originada por la COVID-19, adelanta una campaña de comunicación digital y redes sociales para promover el manejo adecuado de las basuras en las familias medellinenses, sin tener en cuenta que es necesaria una concientización frente a este tema, pero que no todos los territorios tienen acceso a la conectividad, los recicladores independientes le piden apoyo a la comunidad haciendo las respectivas entregas del material a ellos mismos, ya que según Orlando Arenas, director ejecutivo de la Asociación de Recicladores de Antioquia, los entes públicos y privados se están quedando con el material. El trabajo del reciclador está ligado al material reciclable. En estos tiempos y en estos días se han visto algunas iniciativas donde otro tipo de empresas, otro tipo de personas pretenden acceder al material que la Corte Constitucional han reiterado que es de los recicladores porque son su destinatario natural. La mejor forma, entonces, de vivir los exhortos y las órdenes de la Corte Constitucional es que las personas sigan identificando al reciclador de su zona y le sigan entregando única y exclusivamente a él el material reciclable. Muchos recicladores, por su edad o por algunas condiciones de salud, en este momento están aislados, pero la gente conoce al reciclador de su zona. Si por algún motivo no lo ven pasar, la mejor ayuda que le pueden hacer es guardarle el material o en algunos casos entregárselo a la empresa a la que el reciclador pertenezca. Por otra parte, Leonardo Gómez, director de la Cooperativa de Recicladores de Medellín, Recimed, le pidió a la sociedad ser conscientes y hacer una separación de los residuos, ya que en tiempo de crisis o no, los recicladores exponen día a día su salud. Sabemos hoy que hay unas condiciones difíciles, ¿cierto?, adversas para nosotros todos los ciudadanos, pero también es una oportunidad muy valiosa, ¿cierto?, porque es el momento donde precisamente con todo el tiempo que tenemos en nuestras casas podemos hacer una adecuada separación y una entrega oportuna, pues digamos, a nuestros recicladores en sus diferentes frecuencias y horarios. Y ahí la invitación pues, es tratar de desinfectar, ¿cierto?, nuestros residuos, las bolsas lo más cerradas posible, que no tengan pues los residuos ahí expuestos, marcar cuando una de esas bolsas tenga algún elemento que represente algún riesgo para el reciclador, tanto elementos pues cortantes como el vidrio o en este caso elementos provenientes por ejemplo pues del uso y de la protección como los tapabocas y los guantes que estén debidamente marcados. Es una frase un poquito aleatoria la que voy a decir, pero recuerden oyentes que nuestros derechos terminan cuando inician los derechos del otro. No seamos desconsiderados con los recicladores de cada sector y también, como nos dice Leonardo, démosle una rociadita en alcohol o en hipoclorito a las bolsas donde vamos a depositar el reciclaje para que ellos no se vean afectados.
Sin embargo, aunque muchos de nosotros todavía estamos en casa por la cuarentena, muchos de los sectores económicos de la ciudad van retomando poco a poco sus actividades habituales y por eso es que la ciudad y el departamento tampoco pueden parar en sus gestiones desde la institucionalidad. Yurani nos trae novedades del Plan de Desarrollo de Medellín y Juan Pablo de qué pasará con la valorización en el departamento de Antioquia. Este domingo 3 de mayo de 2020, con los 21 concejales y el gabinete municipal conectados de manera virtual, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, instaló el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo para discutir el plan de desarrollo. Los concejales se encontrarán en sesiones no presenciales hasta que el estado de emergencia se supere. El plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 es robusto en cuanto a presupuesto, pues con 22.7 billones tiene los principales objetivos de generar empleo para una reactivación económica y preparar a la capital de Antioquia para los próximos 100 años. Lo anterior se espera lograr con la estrategia Valle del Software, que tendrá recursos por 1 billón de pesos para transformar cada centro de desarrollo empresarial zonal y que el conocimiento quede en los barrios. Además, la ejecución de proyectos como el Metro de la 80 y la construcción de la Ciclorruta Norte representa creación de empleos y promete avanzar hacia el modelo de ecociudad. Educación tendrá un presupuesto de 6 billones y apuntará a la transformación educativa de los colegios, componente que contará con el apoyo de rectores, maestros y padres de familia. Por otra parte, se tiene como meta que Medellín Me Cuida, creado para atender la crisis socioeconómica de la pandemia, quede como programa permanente en la ciudad. Las sesiones plenarias virtuales serán transmitidas a la ciudadanía a través del canal de YouTube, el cual encuentran como Consejo de Medellín, en Twitter @Consejo de Medellín y en Facebook Consejo de Medellín. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, anunció un decreto que suspende el cobro de valorización a 41 horas del departamento, lo que significa que estas no aumentarán el valor que los ciudadanos deben pagar por ellas. Este decreto, el 1252 de 2020, dice que se suspenden durante abril, mayo y junio el cobro de los pagos de valorización en el departamento, lo que significa que los 9.219 contribuyentes dejarán de pagar durante estos meses 8.789.871.684 pesos. La directora de valorización del departamento, Alejandra Quintero, por su parte, explicó que los contribuyentes van a tener que pagar su cuota mensual y lo único es que durante estos 3 meses eso se va a sumar al plazo final que cada contribuyente tiene establecido. Entre las obras que están contempladas por valorización en el departamento en la actualidad se encuentran las vías El 5 Venecia, Jericó La Cascada, Fredoña Puente Iglesias, Puente Gavino Gómez Plata, Puente El Oro sobre el río Arná, Urrao Betulia, Caucasia Nechí, Bolombolo Santa Fe de Antioquia, Andes Tapartó, Albanía Titiribí, Alto de las Palmas Aeropuerto, Sopetrán Río Cauca, Marinilla Nuevo Peñol, San Pedro Entre Ríos, La Pintada Valparaíso y las obras de electrificación Chigorodó Barranquilla, Chigorodó el 3, Río León y Doradal, entre otras. Para dejar claridad a nuestros oyentes, ¿qué es la valorización? La valorización es una contribución económica que hacen los dueños de algunos bienes inmuebles o de algunas propiedades de la ciudad que van a ser beneficiados por las obras de interés público que se están construyendo por parte de las administraciones, bien sean locales o bien sean departamentales, como en este caso. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Medellín acaba de salir de un doloroso puente festivo. No fue fácil, sin duda, para muchas familias este comienzo de mes. Aunque el viernes 1 de mayo de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín, el jueves 30 de abril en la Comuna 5, en el barrio Castilla, fue asesinado Steven Alexis Vela Muñetón, un joven de 24 años que era vendedor ambulante y fue atacado con arma de fuego. Además de eso, el sábado 2 de mayo de 2020, en la comuna de Santa Cruz, en el barrio Moscú número 1, nos arrebataron la vida de Juliana María Marín Gómez, una joven de 25 años, asesinada en su misma casa por su hermano. Ella sería el 12º feminicidio del año. Claro que hay que esperar que las autoridades determinen que este crimen es un feminicidio como tal. Y ayer, domingo 3 de mayo de 2020, en la Comuna 60, el corregimiento de San Cristóbal, en el área de expansión Pajarito,
Fueron asesinados dos jóvenes de 17 y 18 años, Brian Alexander Montoya Cañas y Sebastián Cardona Sierra. Dos adolescentes como nuestro Miguel Ángel Marín Arango o La Rata, nuestro morador asesinado en febrero de este año. Dos ciudades posibles que no conoceremos. Quiero hacer también en esta sección una mención a el aniversario de una de las masacres más significativas que han sucedido en el conflicto colombiano. Este sábado 2 de mayo se cumplieron 18 años de la masacre de Bojayá, un pueblo de Chocó, donde en un enfrentamiento entre las AUC o paramilitares y las FARC, la guerrilla que ahora tenemos desmovilizada, perdieron la vida casi 120 personas como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por miembros del bloque 58 de las FARC al interior de una iglesia en este pueblo. Este es un suceso importante para la memoria de Colombia que no podemos olvidar. Por estos cientos de personas que perdieron la vida en el conflicto armado colombiano y también por las 116 personas que hemos perdido en lo que va del 2020 a causa de la violencia homicida en Medellín, dedicamos un minuto de vida. Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Como han podido conocer ustedes oyentes, desde hace 2 semanas decidimos en Morada Noticias hacer un cubrimiento, más bien un análisis profundo con varios ciudadanos activos y empoderados de Medellín sobre el gabinete municipal, esas personas que el alcalde Daniel Quintero escogió para cogobernar Medellín. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué experiencia tienen? ¿Y qué les podemos exigir? Para la entrega de hoy entrevistamos a Lina Guisao. Ella es politóloga, especialista en comunicación política y comprometida con la formación ciudadana. Además, coordinadora en Medellín de El Derecho a No Obedecer, esta estrategia que viene de la máxima de Fernando González. Lina Guisao nos habla de lo que piensa de este gabinete municipal y cuáles son sus percepciones de ciertos secretarios políticos y técnicos. En el caso de Daniel Quintero, este equipo que ya va a ajustar 4 meses en la administración, pues ha tenido varias puntadas. Además, pues que les tocó 2 coyunturas muy difíciles como la contingencia de la calidad ambiental y pues obviamente la emergencia sanitaria del COVID-19. Uno puede encontrar en los perfiles personas que son idóneas para el cargo. Sin embargo, hay un tufillo que no agrada mucho en todo el gabinete porque Daniel Quintero en su promesa de campaña habla de que él es un hombre independiente. Y cuando fue a escoger su equipo, tuvo como 2 visiones. Una, un poco técnica, personas que conocían del tema, que incluso no eran políticos, sino que eran un poco conocedores de lo público, pero no necesariamente porque fueran políticos o de carrera política. Pero por otro lado, escogió personas que sí son muy políticas y que no necesariamente tienen el cargo en la cabeza. Uno de ellos es indudablemente el secretario de Hacienda. Oscar es un hombre que ha tenido mucha experiencia en lo político, sobre todo en lo del Partido Liberal. Él es un hombre muy cercano al Partido Liberal. Pero también hoy no entendemos también por qué llega a Hacienda, no ha tenido experiencia en este tema, pero ahí llega. Y uno podría decir que es una cuota política.
También pasó un fiasco muy teso con la Secretaría de Planeación, la directora de Planeación, que era una persona idónea de la academia, pero con unas vicisitudes que se tuvo al interior del gabinete, sobre todo una pugna entre las universidades, tanto nacional y de Antioquia, con el alcalde, no con el alcalde, con asesores del alcalde, pues hizo que ella tuviera que irse y pues la suple otro político liberal que es Jorge Mejía. Jorge Mejía siempre se caracterizó por temas como seguridad, derechos humanos, es un hombre muy político. No sé hasta dónde sea tan bueno en temas técnicos, sobre todo en la secretaría que hoy tiene la pelota en su cancha, como es la dirección de planeación en plena ejecución del plan de desarrollo. Y pues ese problema de tener una persona, una directora muy tesa, pero maniatada a veces, pues llevó a que tuviéramos un anteproyecto bastante deficiente. Pero por el otro lado también hay técnicos muy valiosos, el caso de Carlos Cadena en movilidad, Alejandro Mata en juventud, o inclusive pues Juliana Martínez, que también ha tenido experiencia en mujeres, pues uno dice que bacano, porque además es joven. Pero por otro lado, los dos cargos más importantes, pues indudablemente los puso al servicio de cuotas políticas, o sea que no es tan independiente nuestro alcalde, como es el caso de la la gerencia de EPM y el director del área metropolitana, que hoy, pues, inclusive en el área metropolitana estamos viendo serios problemas por la falta de liderazgo de porque incluso, pues, algunos alcaldes se le han revelado. Medellín es una ciudad que ha tenido unos gobiernos bastante de redes sociales, de las tendencias políticas. Eso nos acostumbró un poco el anterior administrador Federico Andrés Gutiérrez y pues al parecer sigue en la misma línea el actual alcalde Daniel Quintero. Eso también tiene unas desventajas en la gobernanza, pues hemos visto cómo algunas directrices se dan en Twitter. Un ejemplo de ellos fue cuando el alcalde le pidió a su secretario de movilidad que hiciera unas correcciones a un comunicado sobre los vehículos a gas que estaban exentos del pico y placa, un regaño que se le hizo a Mabel López, la directora la gerenta de Telemedellín cuando iba a hacer el reality. Pero también hemos visto cómo inclusive secretarios o subsecretarios le piden cosas al alcalde por vía de Twitter. Eso pega, digamos, en una ciudad donde es la penetración de Internet de manera importante, pero no es lo recomendable porque se mediatizan cosas que tienen que ver con decisiones internas y todo se vuelve un show. Eso de alguna forma lo veíamos anteriormente, pero hoy se ve con más claridad, entendiendo pues que Daniel Quintero y su gabinete es un gabinete joven, es un gabinete muy técnico y eso pues de alguna forma están buscando tener mayor aceptación en detrimento, digamos, de la imagen pública y es verse como un bloque. El alcalde hace parte de un equipo, no es gobernando él y que todo el mundo le haga caso. Deben de alguna forma mostrarse también coequiperos en las decisiones. Creo que el gabinete puede subsanar algunos vacíos que dejó la anterior administración, sobre todo con los temas sociales y educativos. Si bien en la administración pasada, pues Medellín fue catalogada como una ciudad educadora, pues es porque hace mucho tiempo viene así, esas cosas no se dan de un año para otro. Y creo que indudablemente la visión de educación de la ciudad debe volver a reencauzarse. Es una buena noticia pues que haya seguido en la cartera una mujer que lleva muchos años en la secretaría, o sea que sabe y conoce el tema. También el enfoque social, tuvimos una administración pasada con un enfoque policivo de restricción o de castigo y nada funcionó. Por más cabecillas que se capturaran, aparecían otros nuevos y es porque se atacaban las consecuencias. Yo siento que
Aquí hay personas con sensibilidad social que pueden ayudar. Bueno, no sé, espero que puedan hacer muchas cosas a pesar del alcalde, que a veces le interesa también como más su imagen y su favorabilidad, que tal vez tomar decisiones valientes que a veces no son populares, pero necesarias. Gobernar es priorizar y priorizar lo que creemos para nuestros gobernados, y a veces muchos gobernantes priorizan en su carrera política hacia la presidencia, y es ahí donde la ciudad pasa a un segundo plano. A mí me parece que la internet y las redes sociales son muy importantes, pero los temas de ciudad no se pueden manejar desde una red. Además, como lo dice Lina, son un equipo de trabajo donde todos aportan. Por eso Quintero no se puede mostrar como el que da las órdenes. Y ya, pues, ejemplo de ello, los dos casos que nos contó Lina acá. También sé que es muy difícil llegar a ser alcalde sin deber favores. Se ve en los pueblos, ahora no vamos a ver esto en una ciudad como lo es Medellín. Entonces, Quintero no es tan independiente. Si han escuchado a Chamán, se percatan de los amigos y las cuotas políticas que tiene en su gabinete y en su círculo. Yo estoy completamente de acuerdo con la frase que deja Lina, el asunto de que gobernar es priorizar, eso es fundamental, sobre todo en términos de planeación y planeación estratégica, saber hacia dónde vamos, saber qué es lo que dirige los focos de acción. Ese es un asunto muy interesante, sobre todo por lo que dejamos de tener en el periodo pasado. Está claro que se abandonaron los temas sociales, en algunos casos se abandonaron los temas educativos, los temas culturales. Yo lo llamaría los temas humanos. Digamos que Quintero ha tratado de recuperar eso, o uno parece ver que trata de recuperar eso con parte de su gabinete, en el que tiene nombres muy importantes de los que ya hemos hablado. Pero también es cierto que hay algunas deficiencias en la gobernanza y en la manera de gobernar. No más ayer en redes sociales vimos una discusión por el asunto de la publicidad de los decretos oficiales en la Gaceta, y uno de los secretarios salió a responder con un tufillo un poco represivo, casi que regañando a las personas. Y claramente esa no es la forma. Yo personalmente creo que la administración de Quintero tiene cosas muy interesantes, tiene personas muy interesantes. No es la administración de Federico, eso ya de entrada es fundamental, pero creo que hay que replantear algunas formas, porque eso puede traerle problemas a futuro en la gobernanza, y una nueva administración sin gobernanza va a ser un problema para la ciudad. Digamos, Medellín es una gran ciudad en muchos temas y parece que funciona, ¿cierto? Con todos sus problemas, pero necesita una mano que la dirija con un poquito de coherencia. No podemos regresar a otra administración en la que no haya foco. Y es curioso que en su entrevista justo para hoy, Lina Guisao nos mencione a Óscar Hurtado, que es cercano al Partido Liberal y parece ser una cuota política en la Secretaría de Hacienda de Quintero, porque precisamente esta mañana Caracol Radio reveló a través del periodista Juan Pablo Barrientos, que ya lo hemos conocido acá en este noticiero por ser ese que precisamente destapó el escándalo de pederastia en la Iglesia Católica, que el pasado 8 de abril, Cecilia Hurtado Pérez, quien es hermana del secretario de Hacienda, fue nombrada como intermediaria entre Metro Salud y Positiva Seguros, es decir, ella, en calidad de representante legal de Seguros Hurtado Pérez, que es la empresa de los hermanos del secretario de Hacienda, pues se van a encargar del corretaje de las ARL. Y ese nombramiento lo hizo Marta Cecilia Castrillón Suárez, 2 días nada más después de haber sido nombrada como gerente de Metrosalud por el alcalde Daniel Quintero. Entonces, este asunto de que las cosas se queden en familia, en casa, y que además el contrato de las ARL, que le cuesta a Metrosalud un promedio de 2.200 millones de pesos al año, quede en Seguros Hurtado Pérez, significa que un 10% de ese porcentaje le va a quedar a la empresa de la familia del secretario de Hacienda. Y él mismo dice que no sabe si es legal o ilegal, que tiene que estudiar la norma, según afirmó para Caracol Radio. Y no podemos descartar en esta información que les estoy dando que los 3 sindicatos de Metrosalud rechazaron anteriormente el nombramiento de Marta Castrillón en la gerencia,
porque ya fue gerente de la entidad durante la alcaldía de Aníbal Gaviria y tuvo cuestionamientos en su gestión. Esto querrá decir, muchachos, que el secretario de Hacienda tiene directa injerencia en Metrosalud. Tendremos que observar muy atentos. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. Parece ser que ciertos virus, sobre todo el causante de la gripe aviar, son capaces de migrar desde la especie que normalmente los alberga a los seres humanos. Dicen que la pandemia de gripe de 1918 fue obra de un virus aviar. Si tiene algún sentido decir que los virus poseen un impulso o un instinto o que actúan poseídos por ellos, es el instinto de replicarse y multiplicarse. A medida que se multiplican, se instalan en más y más organismos anfitriones. No pueden tener la intención, por así decirlo, de matarlos. Más bien, lo que les gustaría es una población de anfitriones en creciente expansión. En última instancia, lo que un virus quiere es apoderarse del mundo, es decir, instalarse en cada torrente sanguíneo de sangre caliente. En consecuencia, la muerte de todo anfitrión individual es una forma de daño colateral, una equivocación o un error de cálculo. El panorama que contempla un materialista radical es el de dos formas de vida que piensan una en la otra desde su propio punto de vista. Los seres humanos piensan en las amenazas de los virus a la manera humana y los virus piensan en posibles anfitriones de una manera viral. Los protagonistas participan en un juego de estrategia, un juego que se parece al ajedrez en el sentido de que un bando ataca y crea una presión dirigida a romper las filas enemigas, mientras que el otro bando se defiende y busca puntos débiles por donde contraatacar. Lo turbador de la metáfora de las relaciones entre seres humanos y virus como un juego de ajedrez es que los virus siempre juegan con las piezas blancas y nosotros, los seres humanos, con las negras. Los virus hacen su jugada y nosotros reaccionamos. Diario de mal año del escritor sudafricano y premio Nobel de literatura John Maxwell Coetzee, publicado en 2007, es una ficción que mezcla ensayos, reflexiones sobre los acontecimientos ocurridos mientras redactaba un escritor, el protagonista llamado Señor C, las charlas entre Anya, la mecanógrafa del escritor, y Alan, el novio de esta, sobre el escritor y sus artículos. Es un libro bastante particular y extraño. Hice esta lectura de esta parte del libro porque reflexiona sobre cómo operan los virus y cómo reaccionamos los humanos a ellos. Miles de personas volvieron esta semana a sus labores de construcción y manufactura en todo el país, mientras que la mayoría seguimos en nuestras casas para contener el virus. Fue un fin de semana movido y ya se vieron muchas más personas caminando en la ciudad, y en los barrios ni se diga. Las empresas han tratado de mantener el control, organizaron horarios escalonados para sus trabajadores, implementaron protocolos de bioseguridad y tienen operarios que realizan su trabajo desde casa. Pero a la hora de salir a la calle el contacto ha sido inevitable. El metro, por ejemplo, de Medellín, que los primeros días recibió aplausos por su estrategia de distanciamiento entre las personas, no aguantó y se saturó. La semana laboral terminó con los mismos tumultos de siempre y la Organización Mundial de la Salud nos advirtió que Latinoamérica está a punto de vivir las horas más oscuras. Los virus hacen su jugada y nosotros reaccionamos. Esto señaló Coetzee en su libro, y la verdad es que los humanos hemos operado de esta misma manera miles de veces. Incluso una de las enseñanzas que podemos tomar del coronavirus es que necesitamos toda una nueva cultura del cuidado o de la prevención, si se quiere decir. En la medicina esto actualmente tiene mucho sentido y ya se habla de una medicina integrativa como una alternativa para el cuidado de la salud. Lo que representa un cambio de paradigma enorme con respecto a la medicina reactiva, la que manejamos en este momento, que se enfoca en tratar solamente cuando las personas sentimos molestia y dolor, y por ende representa grandes inconvenientes.
En muchos casos, la medicina reactiva no logra solucionar los problemas, solo controlarlos. No hay, por ejemplo, un medicamento que cure la hipertensión. Cuando ésta se padece, solo se puede manejarla con fármacos. La medicina reactiva, por tanto, representa una sobrecarga química y tóxica, además de un alto costo para los sistemas de salud, pues es muy caro atender a pacientes con enfermedades crónicas, señaló el prestigioso doctor Arturo Barney Navia para el diario El Tiempo. En estos tiempos se hace necesario cambiar el enfoque hacia la medicina integrativa, que da prioridad a la prevención y que, dicho de manera sencilla, le enseña al paciente a llevar un estilo de vida que reduzca las posibilidades de enfermarse, un estilo de vida mucho más saludable. ¿Esto qué significa? En palabras del doctor, dijo que esto no significa que en este enfoque no se cure. Si es necesario recetar medicamentos, se hace. Sin embargo, lo más importante de la medicina integrativa es mostrar a los pacientes que ellos mismos son los principales responsables de su salud. Pero entonces no es solamente la medicina lo que tiene que cambiar, sino también nuestra cultura, nuestra educación. Yo creo que tenemos que hacer este cambio para una ética más del cuidado. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Ayer domingo 3 de marzo de 2020 no solamente fue el Día de los Mil Jesuses, sino que también se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993. Pertinente que este día sucediera en medio de una coyuntura nacional, porque la revista Semana revela nuevos escándalos de lo que comúnmente se conoce como chuzadas. Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes de lunes, se pasó este puente festivo de viernes súper rápido y volvemos de nuevo a la actualidad más parchada de Medellín. Hoy nos toca lamentablemente empezar con unos datos que no nos gustan nada, y no nos gustan nada porque lo que les vamos a contar atenta de una manera terrible contra lo que nosotros hacemos, que es llevarles a ustedes la información necesaria para que sepan lo que pasa en la ciudad y en el país. Y por nosotros no me refiero solo a Morada, sino a todos los periodistas que cumplen con este bello oficio. Lo que les vamos a contar es un insulto contra la libertad. Así comienzan nuestros datos para combatir al poder. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues una investigación que dio a conocer la revista Semana demostró que el Ejército Nacional ejecutó un plan de seguimiento a más de 130 personas. Cuando digo plan de seguimiento, quiero decir la famosa práctica de chuzadas. Esto a políticos de oposición, militares que se acogieron al proceso de paz, ONGs, sindicalistas y por supuesto a nosotros los periodistas. ¿Y es que es peligroso que el ejército intercepte? Pues claro que sí, muchachas y muchachos, porque no se expone a los periodistas o a otras víctimas a merced de los grupos delincuenciales que utilizan esa información para estigmatizar la labor de informar. Se ha perdido muchas vidas en el país por la estigmatización y por la valentía de hacer periodismo libre y honesto. Jaime Garzón es un ejemplo de eso, como lo fueron también Guillermo Cano en El Expertador y Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de Manizales. Colombia es un país muy difícil para ejercer el periodismo. Según la clasificación mundial de la libertad de prensa realizada en 2019 por la ONG Reporteros Sin Fronteras, Colombia está en el puesto 129 entre 180 países del mundo donde hay libertad para hacer periodismo. 129 entre 180, o sea, solo hay 51 países mejor que nosotros. Eso es una vergüenza. Además,
El año pasado fue el peor para la libertad de prensa en nuestro país. Hubo 515 ataques contra reporteros, entre secuestros, homicidios, amenazas y agresiones. Eso sin contar con la censura, que tuvo 66 casos. Hacer periodismo en Colombia, como les hemos dicho, es una labor complicada. Además, estos casos de interceptaciones no son nuevos. Ya sabemos que en el gobierno de Uribe los casos de chuzadas fueron bastantes y que incluso muchos periodistas tuvieron que irse del país por temor a su seguridad. Pero quizás ustedes recuerden que hace 2 meses hubo un escándalo en Twitter porque desde la cuenta del ejército se creó una lista llamada Oposición, en la que muchos periodistas fueron ingresados generando dudas de por qué. Estos datos los hacemos a modo de solidaridad con nuestros colegas porque consideramos que el ejército los pone en riesgo. No estamos de acuerdo en que se intercepte a ningún periodista ni a nadie que se mueva en la legalidad. A todos ellos nuestro respaldo desde Morada Noticias. Como próxima periodista, considero que hace falta mucho para que la situación de la libertad de prensa en Colombia tenga un tinte diferente al de la censura, porque en cierta medida se debe a que esa censura está normalizada en nuestra sociedad. Es normal, bien sea por violencia o por factores monetarios, que haya personas incapaces de decir lo que deben decir, porque además también entra acá a jugar un factor muy importante que, que es el miedo, y ese ha pasado a formar parte de la cotidianidad, del país. Entendiendo pues esto, yo sí le quiero hacer un llamado a las autoridades colombianas, a los medios de comunicación y a todos los entes internacionales para que se refuercen las garantías del periodismo en el país. Este sin duda es un asunto tremendo, ¿no? Porque es que estamos hablando de violaciones importantes a las libertades, no solamente a los periodistas, que es quizá el foco central que nos preocupa a nosotros, sino también, como dijo Juanjo, se está chuzando a opositores de diversos talantes, ¿no? Se está líderes sociales, quizá ONGs, militares, políticos, y ese es un asunto muy peligroso, porque todos sabemos que en este país eso ha puesto en riesgo muchísimas veces la vida de las personas. El gobierno Uribe lo vivimos, fue, y me tomo el atrevimiento de decirlo, una práctica nefasta y fue una práctica de Estado que es todavía más lamentable. Y la pregunta es si esto ha vuelto como práctica de Estado y el ejército, o si el ejército está haciéndolo nuevamente como una orden desde arriba. Aunque esto no es nuevo y no pertenece solamente a la política, hubo chuzadas también en la época de Juan Manuel Santos. Y eso lo vuelve preocupante, repito, porque entonces se está convirtiendo en una forma de actuar del ejército, casi como si estuviera en una especie de manual. Y eso es muy, muy complicado, porque ¿cómo vamos a hablar de Estado Social de Derecho cuando las mismas instituciones son las que te persiguen? Hay, creo yo, un golpe a la democracia muy fuerte. Y ya desde el tema periodístico, pues, hombre, ponernos en riesgo por nuestro trabajo, por nuestra labor, nunca va a ser un asunto bien visto. A 2016 se habían asesinado en el país 152 periodistas durante varios años y eso preocupa. Y preocupa porque la estigmatización de algunos grupos en este país es muy fuerte y no es extraño que luego lleguen amenazas. Yo creo que a esto hay que ponerle muchísima atención y creo que todos los periodistas tenemos que unirnos, uno, para exigir respeto y dos, para exigir que esto no vuelva a pasar. En ese caso sí tenemos que ser el gran ojo vigilante. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Tudo é possível quando a vida propõe, mas se não der certo, valeu por tentar. Vontades em comum é algo de bom, simples como um som, sem tentar complicar.
meus sábados, joelhos sem limite. Os atrasos de São Gonçalo até Nikit. Mínimo tempo que te dei como ouvinte. O desleixo, pouco caso sem requinte. A vida pronta, cada uma diferente. Umas são complicadas, outras mais indecentes. Não sei prever o que se passa nessa mente. Quem dança tem seu par, mas se não danço contente. Antes que tu me diga, te digo logo em seguida. Aquela era minha amiga, tu sabe, tu conhecia. Passa na minha avenida, mais bela, a mais bonita. Se ainda desacredita, que pena, segue a vida. Não te perdi pro mundo, eu me perdi no mundo. Lamento esse insulto, calado e sem barulho. Fruto da displicência, rumo da impaciência. Tudo foi consequência, mas saiba que eu não me culpo. Um pedaço do que podia ser o paraíso. Nesse tempo, finjo como se nada tivesse acontecido. A rua me consola nesse romance perdido. Mundo afora, prefiro correr o risco. Fim de semana que passa e eu não te ligo. Tem futebol, cê sabe, tô com os amigos. Se eu viajo, já parto e nem te obrigo. Se eu tô errado, me vende como ridículo. Odeio o som que tu diz que é teu preferido. Não te dei de presente aquele livro. Dormi no meio do filme vendo contigo. E tudo que eu te prometo, cê diz que eu minto. Faço as pazes com meu senso, minha vida eu não dispenso. Minha morada é o sereno, minhas pegadas vou sem lenço. Você tem o seu direito, fez por onde ser aceito. Você quis ver do seu jeito, tudo bem sem preconceito. Vou na brecha do destino, vou seguir feito um menino. No rio, aqui me crio, no tiro, no desatino. Não sou certo de tudo, cada um tem seu discurso. No curso sigo meu rumo, não sou eu é quem te julgo. Um pedaço do que podia ser o paraíso. Nesse tempo, finjo como se nada tivesse acontecido. A rua me consola nesse romance perdido. Mundo afora, prefiro correr o risco. Tudo é possível quando a vida propõe. Mas se não der certo, valeu por tentar. Vontades em comum é algo de bom. Simples como o som, sem tentar complicar. Para este episodio del lunes 4 de mayo de 2020 nos acompañó la banda Fluxo con su canción Romance Perdido como canción del día, patrocinada por nuestros aliados musicales Ciudad Frecuencia. En un episodio como el de hoy les contamos que ciudadanos reportaron en diversos barrios de Medellín y municipios del área metropolitana, incluso Río Negro, varias quemas de pólvora en la noche de ayer. Y se cree que estos festejos atípicos en tiempos de cuarentena se deben a que se dio por decreto presidencial la excarcelación de jefes de combos precisamente para atender la emergencia sanitaria en los centros carcelarios. Entonces, algunos de esos barrios pues estaban celebrando esto, aunque la policía no lo confirmó para Morada Noticias. Por otro lado, sabemos que ya se instalaron las sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín para discutir de manera virtual el plan de desarrollo de la ciudad 2020-2023, que tiene un presupuesto de casi 23 billones de pesos. Y además de eso, pues estas sesiones virtuales se darán de esta manera hasta que acabe la cuarentena. Los habitantes del barrio El Limonar 1 en el corregimiento de San Antonio de Prado están inconformes y preocupados porque dicen que las ayudas de la alcaldía de Medellín son insuficientes y quieren realizar manifestaciones. Y además de eso les contamos la perspectiva de los recicladores independientes, quienes, mientras en varias adelanta una campaña para promover el reciclaje en los hogares, ellos piden que les entreguen directamente el material porque este se está quedando precisamente en las grandes empresas y los está dejando sin trabajo en este tiempo de cuarentena cuando más se necesita. Además, se suspende el cobro de valorización en el departamento de Antioquia y en la emisión de hoy también pueden escuchar nuestro análisis de gabinete
De la mano de Lina Guisao, nuestra entrevistada, quien además es coordinadora del derecho a no obedecer en el capítulo Medellín. También tuvimos hoy la cápsula de Ana María Betancourt sobre historia de la literatura, el arte y las pandemias. Y a continuación presento la maravillosa voz de nuestra nea más elegante de Morada Noticias, Santi Sánchez, nuestro adolescente editor de Ciudad, quien nos presenta la reseña de una entrevista que le hicieron los editores al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Recuerden que este podcast y todas estas historias de las que les acabo de hablar siempre están disponibles a la hora que ustedes las quieran escuchar en mixcloud.com/moradaestereo, y además de eso pues se las narramos también en texto en nuestro Twitter @moradanoticias. Cada jueves, sin falta, los editores de Ciudad nos damos cita para cumplir el ritual semanal de caminar por Medellín siguiendo los pasos entusiastas de Gerard. Ahora no caminamos por sus barrios, no deambulamos por sus calles ni escalamos sus faldas inagotables, pero seguimos encontrándonos desde el lugar común de habitarla a diario, aunque no salgamos de nuestras casas. Por eso, incluso desde el confinamiento, el cucho que mejor la conoce continúa guiándonos a través de ella en compañía de sus moradores y personajes más ejemplares. Así fue el 16 de abril con Alonso Salazar, quien también es uno de esos andariegos vieja guardia de esta metrópoli del corazón del Valle de Aburrá. Alguien que al igual que Gerard la conoció cuando su primavera todavía era eterna, que enfrentó junto a ella sus años más oscuros y que la acompaña hasta hoy con sus dolores y sus alegrías. Quizá tenga que ver el hecho de que luego del Liceo Consejo de Medellín fui a la Universidad de Antioquia, y estando en la Universidad de Antioquia yo decidí algo que era un poco loco en ese tiempo, ya no lo es tanto, que era irme a vivir a un barrio popular. Lo hice con varios amigos y nos fuimos a vivir a un barrio que se llama Santa Lucía, en la Comuna 8 de Villatine, de las estancias más arriba, y ese vínculo ya de estar viviendo en una zona y de conocer en detalle me permitió tener el pulso como de lo que estaba pasando. Ese día recorrimos Medellín de la mano de la trayectoria de Alonso, quien fue su alcalde entre los años 2008 y 2011, y hallamos entre sus historias y enseñanzas los planteamientos necesarios para el ejercicio legítimo del poder político y el papel que tendremos los jóvenes en el mismo. El problema no es si uno participa o no participa del mundo de la política. El problema es si lo hace para beneficio personal, para una actitud egocéntrica, para anclarse en el poder y tratar de mantenerse en él indefinidamente recorriendo a malas estrategias. Yo creo que estamos necesitados de que una generación nueva y de gente, ya hay alguna gente joven que se presentó y que ha tenido éxito, o propuestas como las de las mujeres, pero hace falta más representación de movimientos alternativos en el Consejo de la Ciudad o en la Asamblea Departamental o en el Congreso de la República. Alonso se animó a parcharse con nosotros. Aceptó caminar sin salir de casa, que también es posible, porque hemos aprendido que caminar no significa solamente internarnos en las comunas y sumergirnos entre las cuadrículas de la ciudad, sino también observarla con los ojos absortos con que la aprecian sus habitantes más fieles, los que viven de sus calles, a la expectativa de que ésta encuentre dentro de toda su belleza y su contradicción la manera de impresionarlos. Yo creo que conocer la ciudad caminando es una manera distinta de conocerla simplemente yendo en el vehículo o incluso pues como en el transporte. Casi que uno no se olvida de las huellas, de las cicatrices o de las cosas bonitas que también tiene la ciudad en abundancia. Es un aprendizaje de la geografía física y de la geografía social. Yo creo que ese ejercicio que ustedes hacen con Gerardo de caminar, a mí me da mucha envidia. Debiera tener más disposición para hacer hoy en día esos recorridos. Y yo siento que la ciudad hoy en día se me escapa un poco más porque esta ciudad como crece a un ritmo endemoniado. Ya hay zonas y sectores en los que yo veo que ya hay muchas partes de ella, de Medellín, que yo no tengo ya como claras en mi mapa. Y eso yo creo que va muy asociado a algo que es una expresión que puede ser un poco obvia, pero que creo que la podemos tomar en el sentido de mayor profundidad, y es el amor por la ciudad, el amor por el territorio, el amor por su gente.
lo lleva a uno como a las posibilidades de compromiso más trascendentes. Compromiso en los campos que uno elija, en el campo de las narrativas o del arte o de la política, pero lo lleva a uno a tener como una actitud que no es distante ni nos lleva a hablar de la ciudad como si fuera otra cosa que yo observo, sino que la ciudad es una cosa en la que yo habito, con la que vibro, con la que puedo construir una noción de vivencia personal y de vivencia colectiva. Yo diría que retomando toda esa experiencia de lo que con Gerardo viví en este mundo de las ONGs y en ese mundo de los contextos populares, quizás lo que más falta nos ha hecho es el tema de la vocación por la política. La política es un campo siempre muy complejo y muy difícil en el que es muy fácil equivocarse y en el que una persona también puede perderse fácilmente. Ya tenemos experiencia de jóvenes que trabajaron con nosotros en el movimiento Compromiso Ciudadano, que se presentaron como unas grandes revelaciones, pero que luego terminaron absorbidos por la dinámica del poder. La política es un campo muy riesgoso. El problema es que sin la política transformar la sociedad es muy difícil y por eso es que se necesita personas que hayan caminado la ciudad, que la quieran a profundidad y que quieran hacer actividad política, porque si no, las circunstancias que vivimos van a permanecer ahí como estancadas. Conversación de arte, ciudad y amar. A mí me encanta el último contenido de nuestras emisiones de los lunes porque no solamente hay muy buenos recomendados cinematográficos, sino que son súper pertinentes para esta cuarentena. A continuación, Juanpa Pineda conversa con nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, para un nuevo recomendado audiovisual. Pipe, como siempre los lunes, un placer saludarte para conversar sobre cine, para recomendarle a nuestros oyentes alguna película. En este caso, nuevamente fuiste tú quien escogió la película, entonces me gustaría, por favor, que le introdujeras a nuestros oyentes de qué les vamos a hablar hoy. Hola Juan, y hola a todos los oyentes. Claro, para mí también es un gusto estar aquí con vos hablando, y digo aquí pues estando aquí en la virtualidad y aquí con todos los oyentes. Y bueno, entonces sí, vamos a hablar de una película de un actor llamado Philip Seymour Hoffman. La película se llama The Most Wanted Man y la verdad cuando yo te la recomendé, yo pensé que ya te la habías visto, puesto que Philip Seymour Hoffman es uno de tus directores favoritos, perdón, de tus actores, me equivoqué, de tus actores favoritos, pero no te la habías visto. Y mi primera pregunta sería, para que empecemos por ahí, ¿qué opinas o qué te pareció la película? La película es del año 2014, es dirigida por Anton Corbijn, que es más conocido como un fotógrafo, y es una de las últimas películas de Philip Seymour Hoffman. De hecho, Pipe es la última película que hizo antes de fallecer en el 2014 por sobredosis. Es cierto, yo no me la había visto. Y me gustó mucho, sentí que estaba viendo cine de los años 70, un poco esa temática de películas de detectives, de tramas de espionaje, muy de esa década, como digo, con un ritmo muy interesante, pero con un final devastador, no malo. Devastador, que te pega una sentada como espectador increíble. Me gustaría que habláramos sobre todo de la construcción que hace la película y lo que nos va llevando hasta que nos presenta ese final en el que nos deja absolutamente absortos. Y hombre, pero es que esta película está tremendamente bien hecha, en mi parecer. Todos sus elementos están dados para que el final se sienta como un reverendo vacío, como un paso en falso, pero que se cierre toda la trama. No es un paso en falso de la película en sí, es un paso en falso de los personajes o de los elementos en la trama misma. Uno se siente tan envuelto en la trama que uno dice, ¿por qué esto para acá? ¿Por qué esto queda aquí? ¿Acaso no sigue? Pero después llega el momento en el que corta y ya, no más. Aquí se acaba. Y es que sí, así es el asunto con estas vainas del espionaje y ya. Vos perdiste, a vos te pusieron las mañas con otro departamento de espionaje y ya. Y es que esta película me pone a pensar que todo, absolutamente todo está bajo sospecha. Los aspectos inclusive hasta más íntimos. Este tipo simplemente quería formar una vida. Pues, a ver, la película va sobre un emigrante, mitad checheno y mitad ruso, que llega a la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y desde los primeros
días un organismo de inteligencia nota su presencia y empieza a investigar si no se trata de algún terrorista. Y es que es muy curioso porque uno siente aquí que es espantoso como todos los musulmanes están bajo sospecha. Y perdóname que me largue un poco. Y acá es un aspecto fundamental pues de la trama, de hecho sí empieza, y es que desde los atentados de 2011 la ciudad de Hamburgo, aunque no ha tenido ataques terroristas, siempre se ha mantenido bajo sospecha. Y es un miedo a la diferencia que inclusive se vuelve hasta espantosa. Y este tipo llega a adorar muchas cosas que nos hacen acercarnos a él. Pipe, yo resalto mucho que no es la típica película americana que se enfoca en un malo específico como suele suceder en este tipo de películas de espionaje, ¿cierto? Antes fue con los rusos, hoy en día es con los árabes y que son los más malos de los malos y casi que se les elimina su posibilidad de humanidad. En este caso la película no lo hace y ese es un trabajo muy interesante, incluso sobre el personaje que se llama Abdullah, que es, digamos, el gran antagonista de la película. El personaje de Philip Seymour Hoffman en un momento dice: yo no creo que sea malo, yo creo que es una buena persona que quizá puede servir para unos fines malos, y eso me parece muy interesante de la película, sobre todo porque la hilación que se le hace a eso es lo que logra que uno al final quede tan desencajado. Pero me parece un trabajo muy interesante de una película de espionaje que convierte en humanos a sus personajes y no solamente a los espías, sino a los que supuestamente son los malos. Sí, Juan, pero yo nunca vi a ese personaje de Abdullah como el malo. Yo vi más que todo, y es que esa cosa de malos y buenos ahí se pone como que en cuestión. Yo vi siempre muy amenazante a otro investigador de una oficina conjunta, que es muy crucial en toda la disputa que se viene entablando. De hecho, yo creo que la mayor rivalidad ahí es con otros colegas investigadores. Yo a lo que me refiero es que por lo general cuando se hacen este tipo de películas se toma un grupo, en este caso a los islámicos o a los islamistas, como el enemigo o como los malos. En este caso es muy interesante porque lo que hace es transformar esa concepción y decir: los islamistas son tan humanos como nosotros, y en algunos casos lo que hacen es debido o a su ideología o simplemente son personas que se quieren rehacer y no son una amenaza en todo caso, como el personaje de Isa, que es absolutamente interesante. Yo creo que en ese punto va la invitación que le hago a los oyentes de que miren la película para ver también cómo se desestigmatizan ciertos elementos o ciertos personajes o ciertos grupos, y también para que disfruten pues de una película completamente interesante, 2 horas muy bien llevadas, 2 horas muy entretenidas y con unos personajes que uno termina apreciando. Ya para ir cerrando, Pipe, ¿qué última invitación le harías a los oyentes? Sí, ese es uno de los mayores logros de esta película. Tenés razón. Y en el fondo, pues como que yo estaba como reforzando eso que vos estabas diciendo. Y es que, en mi opinión, esa película refuerza mucho una crítica que se hace a cualquier ideología conservadora, que es pensar que la amenaza está en el otro, la amenaza está en la diferencia, la amenaza está en lo que no comprendemos. La película se encarga para decir: no, pues yo creo que la amenaza está muchas veces en el miedo injustificado, muchas veces, o estigmatizador que nosotros sentimos. Entonces, bueno, sí, la invitación es para que se vean la película, la disfruten mucho, y para que se vean otras películas de Philip Seymour Hoffman. Hay varios tesoros ahí, por ejemplo, está Capote, está Magnolia, está The Master, y es de verdad una lástima que ya no esté con nosotros, pero es un talento que hay que recuperar. Y bueno, te agradezco a vos por este programa y por muchos que vendrán y por todos los que han sido. Y también gracias a todos los oyentes por estar presentes todos los lunes aquí. Ha sido un placer para mí, y creo que también para todo el equipo de Morada Noticias, acompañar sus medios días, sus tardes y sus noches oyentes en este podcast del 4 de mayo de 2020. Empezamos un nuevo mes de Morada Noticias con mucha información, mucho contenido, historias y sobre todo la mirada adolescente de la ciudad. Gracias por escucharnos, recuerden compartirnos y contarle a la gente que existimos. Síganos por favor en Twitter, @Morada Noticias, también las redes sociales del Colectivo Morada, @MoradaMed en Instagram y Morada Colectivo en Facebook. Además de eso, si tienen alguna historia que quieran contarnos de sus barrios o sus territorios, las recibimos en el 350-666-8436, nuestra línea de WhatsApp. Feliz tarde para todos.
Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.